¿Qué pasaría si te dijera que un barco entero, con su tripulación a bordo, desapareció en cuestión de segundos frente a testigos y que reapareció cientos de kilómetros más allá? Y si además te contara que ese barco quedó marcado para siempre por un experimento secreto del gobierno de Estados Unidos, un experimento tan perturbador que muchos lo consideran la primera prueba de teletransporte militar de la historia? Bienvenidos al experimento Filadelfia, una de las teorías conspirativas más inquietantes del siglo XX, donde ciencia, guerra y misterio se entrelazan en un relato que desafía los límites de lo que creemos posible. La historia nos sitúa en 1943, en pleno auge de la Segunda Guerra Mundial. El mundo estaba dividido en un enfrentamiento titánico donde cada innovación tecnológica podía marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Era la era en la que los radares, los submarinos y las bombas de precisión transformaban la guerra en un laboratorio mortal. En este contexto, la Marina de los Estados Unidos buscaba soluciones desesperadas para proteger a sus barcos de los temidos submarinos alemanes. Los U-bote nazis hundían convoyes enteros en el Atlántico, amenazando con cortar el suministro de armas, alimentos y tropas. Se necesitaba una ventaja decisiva, algo que superara cualquier estrategia convencional. Es aquí donde aparece el USS Eldridge DE-173, un destructor escolta recién construido. Oficialmente fue un barco como muchos otros, diseñado para proteger convoyes y detectar submarinos, pero según los rumores, se convirtió en la pieza clave de un experimento revolucionario, hacerlo invisible al radar, y después invisible al ojo humano. Los testimonios señalan que el proyecto no surgió de la nada. Algunos investigadores alternativos aseguran que detrás de esta iniciativa estaban las teorías de Albert Einstein y su campo unificado, una idea que buscaba explicar cómo la gravedad, el electromagnetismo y otras fuerzas fundamentales podían ser manipuladas como un todo. Incluso se habla de la participación de Nikola Tesla, que habría dejado investigaciones inacabadas sobre campos electromagnéticos antes de morir en 1943, justo el año del experimento. El objetivo era simple en papel: utilizar potentes generadores electromagnéticos para distorsionar la luz y las ondas de radar alrededor del Eldridge, haciéndolo invisible. Pero lo que en principio debía ser un avance militar se convirtió en algo mucho más siniestro. Los marineros que presenciaron las pruebas, o al menos así lo cuentan los testimonios que circularon después, describieron escenas de ciencia ficción. El barco, anclado en el astillero naval de Filadelfia, comenzó a rodearse de un resplandor verdoso. El aire vibraba, como si estuviera cargado de electricidad. Los contornos de la nave se difuminaron, y de repente desapareció ante los ojos de todos. No solo dejó de ser visible, también desapareció de los radares. Durante varios minutos, el Eldridge se desvaneció como si jamás hubiera existido. Cuando finalmente volvió a aparecer, no estaba en el mismo lugar. Testigos en Norfolk, Virginia, a más de 300 kilómetros de distancia, juraron haber visto al mismo destructor materializarse en su puerto. La parte más inquietante no fue el viaje en sí, sino las consecuencias. Los marineros a bordo sufrieron efectos aterradores. Algunos aparecieron fusionados con las estructuras metálicas de la nave, incrustados en paredes o cubiertas como si la materia se hubiera mezclado. Otros enloquecieron, incapaces de comprender lo que habían vivido. Se habló de cuerpos desintegrados, de hombres que desaparecieron por completo y de tripulantes que quedaron atrapados en un estado de invisibilidad parcial, desfasados respecto a nuestra realidad. Oficialmente, la Marina negó todo. En 1955 publicó un comunicado en el que calificaba la historia como un mito sin fundamento, pero los rumores nunca desaparecieron. Un hombre llamado Carl Allen, también conocido como Carlos Allende, envió una serie de cartas en los años 50 afirmando haber sido testigo directo del experimento. Sus descripciones eran tan detalladas que para muchos no podían ser inventadas. Allende hablaba de cómo el Eldridge no solo se volvió invisible, sino que se teletransportó en el espacio y quizá incluso en el tiempo. Según su versión, algunos marineros habrían regresado días después, totalmente desorientados, como si hubieran quedado atrapados en otra dimensión. El mito creció con los años. Autores, ufólogos y conspiracionistas lo retomaron, conectando el experimento Filadelfia con otros proyectos secretos como el MK Ultra o el proyecto Montauk, todos centrados en manipulación mental, teletransporte y control de la realidad. Los escépticos, por supuesto, señalan que todo esto no pasa de ser un conjunto de exageraciones y malentendidos. Aseguran que el Eldridge nunca estuvo en Filadelfia el día del supuesto experimento, y que toda la historia fue un invento de Allende. Otros, sin embargo, ven en esas negaciones la prueba definitiva de un encubrimiento masivo. El experimento Filadelfia no es solo un relato de un barco que desapareció, es la representación perfecta del choque entre la ciencia oficial y los secretos que podrían estar ocultándose en laboratorios militares, una historia donde la frontera entre lo real y lo imposible se difumina.
Y si lo que se dice es cierto, lo ocurrido en 1943 fue apenas el inicio de algo mucho más grande. Dicen que el experimento Filadelfia no fue solo un intento de volver invisible un barco, sino la primera vez en la historia moderna que la humanidad jugó con fuerzas que no entendía, fuerzas capaces de doblar la luz, alterar la materia y quizás abrir la puerta a dimensiones desconocidas. Para comprender lo que supuestamente ocurrió con el USS Eldridge en 1943, primero tenemos que entender la mentalidad de la época. La Segunda Guerra Mundial no solo fue una batalla en los campos y los océanos, fue una carrera por la ciencia y la tecnología. Alemania experimentaba con armas secretas, desde los cohetes V2 hasta proyectos de energía exótica. Los Estados Unidos, por su parte, avanzaban en radares, encriptación y, por supuesto, el desarrollo de la bomba atómica. Era una guerra donde las ideas eran tan mortales como las balas. En ese contexto surgió la teoría de que la Marina de los Estados Unidos buscaba una ventaja radical: hacer invisibles sus barcos a los radares enemigos. Al inicio, se trataba simplemente de tecnología de camuflaje electromagnético, pero según los testimonios, el proyecto se salió de control. La base de todo esto estaría en la llamada teoría del campo unificado de Albert Einstein, una hipótesis que buscaba demostrar cómo la gravedad y el electromagnetismo podían ser dos manifestaciones distintas de una misma fuerza. Si se lograba manipular ese campo, sería posible doblar las ondas de luz y radar alrededor de un objeto, ocultándolo. Aquí es donde algunos vinculan a Nikola Tesla. El brillante inventor murió en enero de 1943, justo meses antes del experimento. Existen rumores persistentes de que tras su muerte, agentes del gobierno confiscaron sus archivos, en los que habría apuntes sobre la manipulación de campos electromagnéticos a gran escala. ¿Fueron esas notas el germen del proyecto del Eldridge? Los rumores señalan que el USS Eldridge fue equipado con enormes generadores eléctricos y bobinas electromagnéticas. Cables gruesos recorrían la nave, conectando dispositivos experimentales instalados en su interior. El objetivo: crear un campo electromagnético capaz de envolver todo el barco, desviando las ondas de radar y, en teoría, la luz misma. El día del experimento, testigos en Filadelfia aseguraron que el aire comenzó a vibrar con un zumbido grave, como si miles de transformadores eléctricos se encendieran al unísono. El casco del Eldridge brillaba con un resplandor azulado, una niebla verdosa envolvió la nave y poco después el barco desapareció. Las historias sobre lo que ocurrió a bordo son las que han alimentado durante décadas el mito. Se dice que algunos marineros quedaron completamente desorientados, vomitando y sangrando por la nariz. Otros sufrieron alucinaciones que describían como visiones de otro mundo. Pero lo más macabro fueron los tripulantes encontrados fusionados con las estructuras metálicas del barco, brazos incrustados en las paredes, torsos atrapados en el suelo, como si la materia del cuerpo y el acero se hubieran mezclado. Un supuesto testigo describió a un hombre que había caminado dentro de una pared y quedó atrapado allí, pidiendo ayuda hasta que murió. Otros marineros, aunque sobrevivieron, nunca volvieron a ser los mismos. Desarrollaron lo que se llamó síndrome del hombre desfasado, desapareciendo y reapareciendo ante sus compañeros como si no estuvieran completamente anclados en nuestra realidad. El principal responsable de que la historia llegara al gran público fue Carl M. Allen, también conocido como Carlos Allende. En los años 50, Allen envió varias cartas a investigadores navales y científicos, describiendo con lujo de detalles lo ocurrido en 1943. Según él, el Eldridge no solo se volvió invisible, sino que fue visto en Norfolk, Virginia, a más de 300 kilómetros de distancia antes de reaparecer en Filadelfia. Allen aseguraba que había hablado con marineros traumatizados por la experiencia, hombres que se habían vuelto mentalmente inestables tras el experimento. Sus cartas describían el uso de campos electromagnéticos extremos y advertían que la Marina había abierto una puerta peligrosa: la manipulación del espacio y el tiempo. Aunque muchos lo tacharon de fabulador, sus escritos contenían descripciones tan precisas que algunos investigadores conspirativos creen que no podían haber sido inventadas. Por supuesto, la versión oficial siempre ha sido muy distinta. La Marina de los Estados Unidos ha negado categóricamente la existencia del experimento. Según sus registros, el Eldridge nunca estuvo en Filadelfia en la fecha señalada, y los relatos de teletransporte son totalmente ficticios. Para los escépticos, lo que ocurrió no fue más que una confusión alimentada por rumores, malas interpretaciones y la imaginación de Carl Allen. Otros historiadores señalan que sí hubo proyectos de camuflaje electromagnético, pero nada que ver con teletransportes. Se trataba de experimentos mucho más simples, diseñados para ocultar barcos del radar usando generadores que desviaban ondas electromagnéticas. Con el tiempo, esas pruebas reales se habrían exagerado hasta convertirse en la leyenda que conocemos,
El gran misterio del experimento Filadelfia es la transición de invisibilidad a teletransporte, cómo un proyecto pensado para desviar ondas de radar terminó en historias sobre viajes instantáneos y marineros fusionados con metal. Algunos investigadores sugieren que los campos electromagnéticos creados fueron tan poderosos que distorsionaron el espacio-tiempo alrededor del barco. En otras palabras, el Eldridge habría sido envuelto en una especie de burbuja de energía que lo trasladó momentáneamente fuera de nuestra dimensión. Esto explicaría por qué apareció en Norfolk. No se trató de un viaje físico convencional, sino de un salto a través de un agujero temporal o un desajuste dimensional, una idea difícil de creer, pero extrañamente coherente con los efectos que describen los testigos. Lo que hace que esta historia siga viva después de 80 años no son solo los rumores, sino el simbolismo. El experimento Filadelfia representa la obsesión humana por dominar fuerzas que apenas comprendemos. ¿Hasta dónde estaría dispuesto un gobierno a llegar para obtener ventaja en una guerra? ¿Qué riesgos aceptarían los militares en nombre de la seguridad nacional? Los marineros que habrían participado en el experimento, si damos crédito a los testimonios, pagaron un precio altísimo: la desintegración física, la locura y, en muchos casos, la muerte. El Eldridge, hoy retirado y olvidado, se ha convertido en un fantasma de la historia. Oficialmente fue solo un destructor escolta sin nada extraordinario, pero para los creyentes fue la primera nave de la humanidad en atravesar la frontera del espacio y el tiempo. Lo cierto es que el experimento Filadelfia sigue siendo un punto de choque entre la ciencia oficial y la conspiración, y la pregunta permanece: ¿fue todo una ilusión colectiva alimentada por rumores, o un secreto tan grande que todavía hoy permanece oculto bajo capas de negación? Lo más perturbador del experimento Filadelfia no fue la desaparición del USS Eldridge ni su presunto teletransporte. Lo más inquietante fueron las consecuencias que dejó en su tripulación y el silencio sistemático que, desde entonces, rodea a todo lo ocurrido. Si damos crédito a los testimonios, las secuelas del experimento fueron devastadoras. Los marineros que sobrevivieron nunca volvieron a ser los mismos. Algunos fueron reportados como desaparecidos, otros como víctimas de enfermedades inexplicables. Los más desafortunados quedaron marcados por una condición descrita como el síndrome del hombre desfasado, en el que los tripulantes desaparecían y reaparecían súbitamente, como si estuvieran atrapados entre nuestra dimensión y otra desconocida. Se cuentan historias de hombres que se desvanecían en mitad de una conversación para reaparecer segundos después en otro lugar del barco. Otros quedaron congelados en un estado catatónico, mirando al vacío durante horas, incapaces de responder a estímulos. Hubo quienes, según los relatos, simplemente atravesaban las paredes como si su cuerpo hubiera perdido la solidez. La versión más macabra es la de los marineros fusionados con las estructuras metálicas del Eldridge. Imágenes que parecen sacadas de una pesadilla. Brazos incrustados en las paredes, torsos atrapados en el suelo, hombres agonizando porque la materia de su cuerpo se había mezclado con el acero. Estos testimonios nunca fueron confirmados oficialmente, pero se transmitieron de boca en boca entre quienes aseguraban haber presenciado el experimento. A lo largo de las décadas, ufólogos, investigadores y escritores han recogido estas historias, alimentando la idea de que la Marina hizo algo mucho más peligroso de lo que jamás admitirá. Lo que siguió, según la teoría, fue un encubrimiento sistemático. La Marina declaró que el USS Eldridge nunca estuvo en Filadelfia en las fechas mencionadas. Sin embargo, registros de movimiento del barco presentan inconsistencias y saltos temporales difíciles de explicar. Los marineros que hablaron fueron desacreditados o silenciados. Algunos desaparecieron misteriosamente, otros fueron ingresados en hospitales psiquiátricos militares. Para la opinión pública, el experimento Filadelfia pasó a ser catalogado como una leyenda urbana, una historia sin pruebas, pero demasiado persistente para morir. Lo curioso es que muchos documentos relacionados con la investigación naval de esa época fueron clasificados durante décadas, y aún hoy no han sido liberados en su totalidad. Esta falta de transparencia solo alimenta la sospecha de que hubo algo que debía ocultarse. El experimento Filadelfia no se analiza de forma aislada. Para muchos investigadores conspirativos, fue la primera fase de una serie de proyectos secretos que buscaban manipular la mente, el espacio y el tiempo. Uno de ellos fue el MK Ultra, un programa real de la CIA que, a partir de los años 50, experimentó con drogas psicodélicas, hipnosis y control mental. Aunque oficialmente se centraba en la manipulación psicológica, algunos sostienen que era una continuación de las investigaciones sobre cómo alterar la percepción de la realidad iniciadas en Filadelfia. Otro proyecto con fuertes conexiones en la teoría conspirativa es el proyecto Montauk. Según denunciantes, en una base militar en Montauk, Nueva York, se realizaron experimentos de teletransporte, viajes en el tiempo y control de la mente. Las descripciones de lo que supuestamente ocurrió allí guardan una similitud inquietante con las secuelas descritas en la tripulación del Eldridge: desorientación, desapariciones espontáneas y fenómenos imposibles de explicar con la ciencia convencional. Si todo esto es cierto, el experimento Filadelfia habría sido solo el primer paso, un ensayo
ensayo fallido, con consecuencias terribles, pero que abrió la puerta a una tecnología demasiado poderosa como para abandonarla. En lugar de cancelarla, se habría trasladado a otros proyectos más secretos, con presupuestos ocultos y bajo nombres distintos. El propio Carl Allen, en sus cartas, insinuaba que el experimento no había sido un hecho aislado, sino parte de una agenda más amplia, una agenda que combinaba física avanzada, manipulación mental y quizás incluso contacto con dimensiones paralelas. Por supuesto, los detractores insisten en que no existen pruebas sólidas de que el experimento haya ocurrido. Señalan que el Eldridge cumplió su servicio militar sin incidentes extraordinarios y que fue transferido a la Marina griega en 1951. Para ellos, toda la historia no es más que una exageración nacida de rumores malinterpretados. Pero los escépticos no han logrado explicar por qué la historia persiste con tanta fuerza después de 8 décadas, ni por qué personas sin conexión entre sí han descrito fenómenos tan similares. Tampoco explican por qué documentos de la época siguen clasificados o por qué experimentos militares relacionados con electromagnetismo aparecieron poco después en otras bases. Quizás el verdadero secreto del experimento Filadelfia no sea solo lo que ocurrió con el USS Eldridge, sino lo que vino después, una red de proyectos secretos donde los límites de la ciencia fueron empujados más allá de lo imaginable, dejando tras de sí un rastro de rumores, silencios y misterios aún sin resolver. ¿Fue el Eldridge una simple víctima de la imaginación colectiva o el punto de partida de un programa oculto que todavía hoy se desarrolla lejos de la vista del público? Si el experimento Filadelfia fue solo un rumor, ¿por qué su eco ha persistido durante décadas inspirando teorías, proyectos secretos y hasta películas? Y si fue real, ¿qué otras puertas abrió hacia misterios aún más profundos como el control del tiempo y el contacto con realidades paralelas? Desde 1943, la historia del USS Eldridge ha trascendido el estatus de mito militar para convertirse en un punto de referencia dentro de la cultura conspirativa y, sorprendentemente, también en discusiones científicas marginales. Lo ocurrido en Filadelfia no solo se cuenta como un evento aislado, sino como la semilla de fenómenos posteriores. Muchos investigadores alternativos sostienen que lo que ocurrió con el Eldridge guarda relación con conceptos que hoy discutimos en la física cuántica. Teorías como el entrelazamiento cuántico, los agujeros de gusano o la manipulación del espacio-tiempo resuenan con la idea de un barco que desaparece de un puerto y aparece en otro. En los años 40, estas ideas parecían ciencia ficción, pero hoy, incluso la NASA y otros organismos de investigación teórica hablan de la posibilidad de curvar el espacio-tiempo mediante campos gravitatorios extremos. El experimento Filadelfia, según sus defensores, habría sido un intento prematuro, torpe y peligroso de lograr lo que hoy apenas empezamos a teorizar. Los testimonios de marineros que reaparecían días después o que parecían desfasados de la realidad alimentan otra vertiente, la teoría de los viajes en el tiempo. Algunos relatos sostienen que el Eldridge no solo saltó en el espacio, sino también en el tiempo, experimentando minutos o días en una dimensión distinta antes de regresar. Incluso circulan rumores de que el experimento estuvo conectado a otro evento, el Proyecto Montauk en los años 80, donde supuestamente se investigaron viajes temporales y control mental. Según esta versión, el experimento Filadelfia habría abierto una grieta espacio-temporal que décadas después se intentó explorar de forma sistemática. El experimento Filadelfia no se quedó en los círculos conspirativos. En 1984, Hollywood estrenó la película The Philadelphia Experiment, donde se recrea el mito de un barco militar teletransportado por error. Aunque la cinta es ficción, consolidó en el imaginario colectivo la idea de que el evento había ocurrido realmente. Desde entonces el caso ha sido tema de documentales, libros, cómics y series de televisión. En muchos casos se lo asocia con temas de ciencia oculta, proyectos secretos de los gobiernos y hasta ufología. El Eldridge, un simple destructor, se convirtió en símbolo de lo prohibido y lo imposible. Algunos investigadores fueron más allá y vincularon el experimento Filadelfia con el fenómeno OVNI. Según esta hipótesis, la tecnología utilizada no habría sido producto exclusivo de la mente humana, sino el resultado de ingeniería inversa de tecnología extraterrestre. Los defensores de esta teoría señalan la cercanía temporal con el famoso incidente de Roswell 1947, apenas 4 años después. Para ellos no es casualidad que, tras el supuesto teletransporte del Eldridge, comenzaran a proliferar casos de avistamientos OVNI y rumores de pactos secretos entre el ejército estadounidense y civilizaciones no humanas. Una pregunta clave es ¿por qué la historia no desapareció como tantas otras leyendas de guerra? La respuesta puede estar en el tipo de miedo y fascinación que genera. El experimento Filadelfia toca fibras muy profundas. El temor a que los gobiernos jueguen con fuerzas que escapan a nuestro control. La fascinación por lo desconocido, viajes en el tiempo, teletransporte, dimensiones paralelas.
El simbolismo del sacrificio humano en nombre del progreso militar. Cada generación ha reinterpretado el experimento según sus propios miedos. En los años 50, la paranoia de la Guerra Fría. En los 80, el miedo al control mental. En la actualidad, la desconfianza hacia los proyectos secretos de inteligencia artificial y física avanzada. A lo largo de los años, nuevos testimonios han aparecido. Algunos marineros que sirvieron en el Eldridge han negado categóricamente cualquier experimento extraño. Otros, en cambio, han afirmado que sí existían protocolos secretos y maniobras que nunca se explicaban a la tripulación. El problema es que muchos de esos testimonios se contradicen entre sí. Esa ambigüedad es, paradójicamente, lo que mantiene vivo el misterio, porque si todo fuera mentira, ¿por qué los relatos no han desaparecido? Y si todo fuera verdad, ¿cómo se ha logrado ocultar durante tanto tiempo sin que surjan pruebas definitivas? El experimento Filadelfia ya no es solo un mito de la Segunda Guerra Mundial, es un arquetipo, una advertencia sobre lo que ocurre cuando el afán de poder lleva a la humanidad a jugar con realidades que apenas entendemos. Quizá el Eldridge nunca desapareció realmente, quizá todo fue fruto de la imaginación de Carl Allen, pero la persistencia del mito, su conexión con teorías científicas modernas y su influencia cultural lo han convertido en algo más grande que un simple rumor, en un espejo de nuestros propios temores y ambiciones. El experimento Filadelfia siempre se ha contado como una historia a dos voces, la voz oficial, que lo niega todo categóricamente, y la voz del mito, que insiste en que algo ocurrió. Y lo curioso es que, cuanto más ha intentado el gobierno desacreditar la historia, más se ha fortalecido la sospecha de que detrás de esas negaciones se esconde la verdad. Desde que el caso comenzó a hacerse público en los años 50, la Marina de los Estados Unidos ha sido tajante. El experimento Filadelfia jamás ocurrió. Según los portavoces, el USS Eldridge no estuvo en Filadelfia en las fechas señaladas y nunca participó en ningún programa secreto de invisibilidad o teletransporte. En 1955, la Oficina de Investigación Naval emitió un comunicado oficial en el que calificaba toda la historia como totalmente ficticia. Aseguraban que el Eldridge estaba cumpliendo misiones rutinarias en otro puerto durante los días en que supuestamente se desarrolló el experimento. Pero aquí surge la primera contradicción. Los registros de movimientos del Eldridge durante 1943 presentan lagunas y contradicciones. Algunos documentos muestran que la nave estaba en Norfolk, otros que estaba en Nueva York, y otros simplemente no lo mencionan. Para muchos, estas inconsistencias son la prueba de que los archivos fueron manipulados. Los defensores de la versión oficial dicen que estas lagunas son comunes en registros de guerra, donde el caos administrativo era habitual, pero los conspiracionistas ven en esos silencios una estrategia deliberada para borrar huellas. Una de las teorías más difundidas para desacreditar el mito es que en realidad lo que ocurrió fue un experimento mucho más modesto de camuflaje electromagnético. Según esta versión, la Marina estaba probando un sistema de desmagnetización para proteger los barcos contra minas magnéticas. Este procedimiento, conocido como degaussing, consistía en enrollar grandes cables eléctricos alrededor del casco de un barco y hacer pasar corriente para reducir su firma magnética. Así, las minas no detectaban al navío. Algunos investigadores sugieren que quienes vieron al Eldridge envuelto en cables y con generadores encendidos simplemente malinterpretaron el procedimiento. Pero esta explicación tiene un problema. No explica los testimonios sobre desapariciones, teletransporte o marineros fusionados con metal. Tampoco explica las cartas de Carl Allen donde se describen fenómenos que van mucho más allá de la desmagnetización. El principal testimonio que alimentó la historia fue el de Carl M. Allen, también conocido como Carlos Allende. Sus cartas, enviadas al Dr. Morris Jessup en 1955, detallaban cómo el Eldridge desapareció en Filadelfia y apareció en Norfolk. Los escépticos argumentan que Allen sufría problemas psicológicos y que gran parte de sus escritos eran incoherentes. De hecho, muchos de sus manuscritos contienen anotaciones crípticas, frases inconexas y referencias esotéricas. Para ellos, Allen no era un testigo confiable, sino alguien que mezclaba hechos reales con fantasías. Sin embargo, lo curioso es que sus descripciones incluían detalles técnicos muy específicos sobre campos electromagnéticos, teoría del campo unificado y efectos en la tripulación, detalles que, según algunos investigadores, un hombre común no habría podido inventar en los años 50 sin acceso a información especializada. El episodio más extraño en torno a Allen y Jessup fue lo que se conoce como el caso Jessup. Morris Jessup, astrónomo y escritor, recibió las cartas de Allen y empezó a investigar. Poco después, la Oficina de Investigación Naval recibió una copia anotada de uno de los libros de Jessup, The Case for the UFO, llena de comentarios en los márgenes atribuidos a 3 supuestos autores, uno de ellos claramente Allen.
Lo inquietante es que la Marina tomó esas anotaciones lo suficientemente en serio como para hacer imprimir varias copias del libro comentado y distribuirlo internamente. Si el experimento Filadelfia era solo un mito sin sentido, ¿por qué una institución militar se interesaría tanto en las notas de un supuesto fabulador? En 1959, Morris Jessup apareció muerto en su coche, en lo que fue catalogado oficialmente como un suicidio. Había estado investigando el experimento Filadelfia y estaba convencido de que detrás de los rumores había algo real. Para los conspiracionistas, su muerte no fue casualidad, sino parte de un encubrimiento para silenciar a quienes se acercaban demasiado a la verdad. Algunos investigadores señalan que, más allá de negar, la Marina habría puesto en marcha una estrategia de desinformación. La idea sería inundar el tema con versiones contradictorias, testimonios absurdos y exageraciones, de manera que el mito se volviera ridículo y nadie lo tomara en serio. Esta táctica no es nueva, ha sido documentada en otros casos, como los avistamientos OVNI de los años 50 y 60. El objetivo es sencillo: desacreditar una historia no eliminándola, sino mezclándola con tanto ruido que la verdad quede oculta entre mentiras. Lo más curioso es que estas negaciones y explicaciones alternativas no han logrado apagar el mito, sino todo lo contrario. Cada declaración oficial de que nunca ocurrió nada ha sido interpretada como una confirmación indirecta de que, en realidad, algo se oculta. El hecho de que existan documentos clasificados, testimonios contradictorios y muertes sospechosas solo refuerza la narrativa conspirativa, y así, con el paso del tiempo, el experimento Filadelfia se ha convertido en un ejemplo perfecto de la paradoja del encubrimiento. Cuanto más se niega, más crece la sospecha. Otro aspecto que ha alimentado la persistencia del mito es su conexión con otros proyectos supuestamente reales. El proyecto Montauk, en Nueva York, retomó muchas de las ideas atribuidas al experimento Filadelfia: teletransporte, control mental, manipulación del espacio-tiempo. Según algunos denunciantes, Montauk no fue más que la continuación de lo que comenzó en 1943. Si el Eldridge fue el ensayo fallido, Montauk habría sido la fase madura, más sofisticada y más peligrosa. La versión oficial, por supuesto, niega cualquier vínculo, pero los paralelismos son tan claros que para muchos es imposible verlos como simples coincidencias. ¿Por qué, después de 80 años, seguimos hablando del experimento Filadelfia? Quizá porque no importa cuánto lo niegue la versión oficial, hay demasiados elementos que no encajan. Testimonios detallados como los de Carl Allen, inconsistencias en los registros del Eldridge, el interés real de la Marina en las anotaciones de Jessup, las similitudes con proyectos posteriores como Montauk, demasiado humo como para no pensar que, en algún punto, hubo un fuego. El experimento Filadelfia es el mejor ejemplo de cómo un mito puede sobrevivir al tiempo, alimentado tanto por la fascinación del público como por las sombras de la negación oficial. Puede que la Marina tenga razón y todo sea un invento, o puede que la verdad esté enterrada bajo capas de documentos clasificados y estrategias de desinformación. Lo cierto es que, a día de hoy, la duda sigue viva, y quizá esa duda sea lo más peligroso de todo, porque si un barco pudo desaparecer y reaparecer en 1943, ¿qué otras cosas pueden estar ocurriendo ahora mismo, lejos de nuestra vista, bajo el sello del secreto militar? El experimento Filadelfia no es solo una historia de barcos y marineros, es un espejo donde se refleja lo mejor y lo peor de la humanidad, nuestra ambición por alcanzar lo imposible y nuestro miedo a descubrir que, quizás, no estamos preparados para ello. Han pasado más de 80 años desde aquel supuesto día en 1943, y todavía seguimos hablando del USS Eldridge. Oficialmente, fue un simple destructor escolta, sin hazañas extraordinarias, pero para millones de personas se convirtió en el primer objeto humano en atravesar las barreras del espacio y el tiempo. El experimento Filadelfia ha sobrevivido porque toca fibras universales, la sospecha hacia los gobiernos, la fascinación por lo imposible, el temor a que alguien esté jugando con fuerzas que escapan a nuestro control. La línea que separa la ciencia del mito nunca ha sido tan delgada como en este caso. Los físicos modernos hablan de agujeros de gusano, teletransportación cuántica, manipulación del espacio-tiempo, conceptos que, en los años 40, parecían absurdos. ¿Y si lo que entonces se consideraba ciencia ficción fue probado en secreto, mucho antes de que el público siquiera imaginara que era posible? Quizá el Eldridge nunca desapareció, quizá sí, lo que importa es lo que representa, la posibilidad de que la realidad sea mucho más flexible de lo que nos han enseñado. Incluso si el experimento fue un mito, su influencia es innegable. Ha inspirado teorías sobre el proyecto Montauk, sobre el MK Ultra, sobre el control mental y la manipulación del tiempo. Cada vez que surge un rumor de programas secretos, el fantasma del Eldridge aparece como referencia. En cierto modo, el experimento Filadelfia es la semilla de toda una rama de la conspiración moderna. Es el padre de las narrativas que vinculan ciencia oculta, militares y fenómenos inexplicables.
Lo más irónico es que la versión oficial ha hecho más por alimentar la conspiración que por destruirla. Cada negación categórica, cada registro incompleto, cada documento clasificado ha reforzado la sensación de que algo ocurrió. El silencio genera más ruido que cualquier confirmación. Y ese es el poder del experimento Filadelfia, su capacidad para sobrevivir entre las sombras, entre el mito y la realidad. Lo que realmente inquieta no es si un barco desapareció en 1943, sino lo que implica, si fue posible entonces, qué están probando hoy en bases secretas lejos de nuestras miradas. Vivimos en una era donde la inteligencia artificial, la manipulación genética y la exploración espacial avanzan más rápido que nuestra ética. ¿Quién puede asegurarnos que no existen proyectos actuales con el mismo nivel de secreto y consecuencias imprevisibles que aquel que convirtió al Eldridge en leyenda? El experimento Filadelfia es más que un relato conspirativo. Es un símbolo. Nos recuerda que la ciencia puede ser un arma de doble filo, capaz de abrir puertas hacia el futuro, pero también de destruirnos si no sabemos controlarla. El Eldridge, anclado hoy en la memoria colectiva, no es solo un barco perdido en los archivos de la Marina, es un recordatorio de que los límites entre mito y realidad son frágiles y que a veces lo imposible solo necesita un secreto militar para convertirse en posible. Y mientras seguimos mirando hacia el pasado, preguntándonos si realmente ocurrió, quizá deberíamos mirar hacia el presente, porque si algo tan increíble pudo haberse intentado en 1943, ¿qué estarán ocultando ahora mismo en 2025? Si este viaje por el misterio del experimento Filadelfia te ha hecho pensar, si te ha puesto la piel de gallina o te ha dejado con más preguntas que respuestas, acompáñanos en los próximos enigmas. Suscríbete, deja tu like y comparte este vídeo para que más personas descubran lo que intentan mantener en secreto, porque el misterio apenas comienza.